Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres en este preciso momento. Mi nombre es Claudio Gini, soy astrólogo tarotista y maestro de Reiki y facilitador de flores de Bach. Ya hace bastante tiempo que me preguntan por qué no hago comentarios relacionados con el tarot o la astrología. Lo del tarot ya había empezado hace un tiempo atrás a empezar a hacer comentarios específicos, creo. Pero en forma individual, no así grupal. Vamos a hacer una aclaración, seguramente en su momento, pero la otra es el tema de astrología. ¿Por qué no era que estaba hablando mucho del tema de astrología? Hablar de astrología implica también tener el conocimiento de que una persona no es de un signo, otro signo, etc., sino que tiene características de un signo en particular, pero también están los agregados de dónde se encuentra su luna, su ascendente, su Venus, su casa 4, su casa 10, su descendente. Bueno, sería largo explicar qué es una cosa u otra, o por qué digo una cosa u otra, pero básicamente una persona no es de un signo solamente, sino un combo bastante importante de 12 aspectos o 12 casas, donde en cada una de esas casas actúa una energía en particular, donde se pueden concentrar ciertos planetas y luminarias, como se dicen habitualmente, y dándole forma a ese ser. ¿Está claro? O sea, una persona no es que es del signo D solamente, sino que tiene características combinadas de las distintas casas, que son 12 o 12 aspectos, como se dice habitualmente, tanto en el tarot como en la astrología. Muchas veces recurrimos a la famosa rueda, que ustedes han escuchado o visto por algún lado, que están relacionados con los signos. Pero a su vez, cada uno, cuando tiene su carta natal, que eso es importante para que lo tengas, tiene información de cualidades y habilidades con las cuales viene a este planeta en este momento y esta existencia. Vos podés o no creer en otras existencias anteriores, pero sí un hecho concreto es que tiene una cierta influencia cada uno de esos planetas y luminarias, como dije hace un rato. Entonces, cuando una persona dice habitualmente, esta persona es de Cáncer, o esta persona es de Libra, o esta persona es de Sagitario, o esta persona, etcétera, etcétera, en realidad lo que está hablando es de una característica posiblemente cercana a ese signo. Lo que sí tienen que ver, aparte de esto, en la carta natal de esta persona, cuáles son las otras características importantes. Por eso se le va dando forma a este ser. No es lo mismo una persona, por ejemplo, ya que dije Cáncer recién, una persona de Cáncer, pero con la luna en, vamos a ver, en la luna en Sagitario, ¿sí? Cáncer con la luna en Sagitario y el ascendente en, por ejemplo, en Géminis, ¿sí? El ascendente en Géminis, la luna en Sagitario. Entonces, y es del signo de Cáncer, como se dice habitualmente. Entonces, vamos a empezar a desglosar un poquito los temas estos para más adelante poder llegar a ahondar en algunas cositas que tienen que ver justamente con esto. Por ejemplo, una persona de Cáncer es patria pater family, se dice habitualmente. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene los signos o los, digamos, síntomas, vamos a llamarles así, características del paternalismo dentro de ese entorno, ese contexto de esa casa número 4 que se dice. Y bueno, pero ¿por qué uno dice la casa 4? Porque es justamente la casa natural de Cáncer, donde está ahí justamente una luminaria llamada Luna. De las dos que son importantes en el sistema solar, tenemos a la Luna que trabaja sobre la intuición de esa persona, supuestamente, que es de Cáncer. Entonces, las características más importantes son la intuición que tiene esa persona, el contexto del entorno familiar, del hogar, las características femeninas que tienen que ver con su madre, el legado de su madre, y otros distintos aspectos muy importantes. Ahora, ¿esa persona es solamente de Cáncer? No, porque como yo dije, tiene la luna en otro lado y así sucesivamente. Entonces, si yo dije que la luna, creo que había dicho que la luna estaba en Sagitario, vamos a suponer la luna en Sagitario, el sentir de esa persona no es como de Cáncer, sino que el sentir, los sentimientos,
son a través de lo que se genera en lo que habitualmente se dice la gente de Sagitario. Entonces es una especie de conflicto, porque tenemos una persona que habitualmente tendría que estar muy relacionada con el contexto familiar, el hogar, etc. Y sin embargo, en el tema de Sagitario estamos hablando de sentir a través de, por ejemplo, entre otras cosas, los viajes, los estudios superiores, viajes largos estoy hablando, viajes al interior de uno, viajes al exterior, viajes de larga duración, de tiempo y de larga distancia. ¿Sí? Y sobre todo temas exóticos, o sea, lugares exóticos donde la espiritualidad y el contexto de lo sagrado es importante para ellos. Entonces, esa persona no es de Cáncer solamente, sino que siente como una persona de Sagitario. Más o menos es así. Y vuelvo a repetir, una persona no es de un signo solamente, sino que tiene una notable influencia en el contexto de su vida de estos elementos, de estos aspectos, mejor dicho, perdón, voy a hablar con propiedad, de estos aspectos que rodean ese ser en el momento de nacido. Y el ascendente, bueno, también, en el caso del ascendente, por ejemplo, dije Géminis. Entonces, a partir de los 30 años, en general, o cercano a los 30 años, la vida del ser humano, del ser vivo, empieza a modificarse y se empieza a fusionar con lo que antes era una máscara, termina siendo parte de una energía de empuje, se dice. Y habitualmente esa energía de empuje, en este caso de este ser, es de Géminis, no es de Cáncer. ¿Sí? Eso es en términos generales, hay que andar mucho más en el tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Géminis es un ser que habitualmente es del conocimiento por el conocimiento mismo, o sea, meterse en mente un montón de aspectos que tienen que ver con la comunicación, un montón de aspectos que tienen que ver con los estudios, un montón de aspectos. Entonces, esta persona se está manejando a partir de los 30 en una fusión muy particular. Porque esta persona tiene una base de Cáncer, pero sobre todo tiene el tema del conocimiento mismo. Y va hurgando en distintos aspectos de su vida y va haciendo, a medida que pasan los años, el conocimiento que él tiene de las distintas áreas, de lo que los otros estarían en un punto o en otro, él va asociando esas áreas de su vida y las va unificando. ¿Y esto es así? Sí. Y logran hacer uniones de cosas que a simple vista no serían muy comunes, pero para ellos lo son, porque tienen la base, yo digo la base, no, yo digo el pensamiento relacionado con Géminis. Entonces, para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de una persona que en el contexto siente de una manera, actúa de otra forma y tiene un signo que está relacionado muy con el contexto familiar. Pero bueno, eso es en términos generales, voy a repetir lo mismo. Cada ser vivo es un capítulo diferente en esta historia de este planeta. Aún dos personas nacidas de una misma bolsa, se dice, o sea, los geminianos, aún los mellizos o los gemelos, quise decir eso, en realidad los gemelos, aún ellos, que son uno de distinta bolsa y el otro de la misma bolsa, aún ellos también tienen características diferentes en el contexto del entorno, con quién se relacionan, etc. Yo conozco geminianos o mejor dicho, gemelos, que son realmente diferentes unos de otros. O sea, nacidos de la misma panza de la madre, con poca diferencia de tiempo, pero sin embargo tienen características en algunos aspectos que no son iguales. Entonces, volvemos al punto de partida. Si vos no te hiciste la carta natal, es un buen momento para que te la hagas y ver cómo a partir de la carta natal kármica práctica, que tiene que ver con el karma de uno, o sea, lo que uno arrastra que trae a esta existencia, y que dentro de esa mochila tenemos herramientas para modificar muchos de esos aspectos que se llama dármico, el efecto dármico, yo le llamo así, el efecto dármico, que son herramientas para cambiar o modificar esas actitudes que están dentro de lo que se llama karma. Por eso, las cartas que realizo generalmente tienen que ver con un contexto de 3 factores importantísimos a la hora de ver de dónde venimos y qué es lo que queremos o deseamos para evolucionar. Lo mundano está, pero aparte de lo mundano, en estos factores son dónde se encuentra Quirón, que es el sanador, dónde se encuentra Lilith, que es, se dice, la energía femenina suprimida, es para largo esto, o la luna negra,
habitualmente llamado así. Y los nodos lunares son dos puntos en particular que son opuestos siempre, donde se encuentran dos signos o dos casas también que están justo en línea recta 180 grados, que están opuestos, ¿sí? Que son qué traigo y qué herramientas tengo para modificar. Los tres aspectos son importantísimos para poder determinar la profundidad de tu ser, para poder ahondar en tu ser. Bueno, esto es un poco general. La próxima que nos veamos vamos a empezar a hablar de unas situaciones que más que con el signo tienen que ver con el aspecto de la luna o el aspecto de tal cosa, ¿sí? Vamos a ver qué significado tiene. Vamos a hablar sobre los sentimientos, por ejemplo. Una persona parecería como que es de este signo, pero tiene un sentir diferente, como dije hace un rato. Eso después lo vamos a ver, cómo vamos a tratar de fusionar eso. Te mando un beso, bendiciones, namaste. Y un agregado, por favor, postdata, como se decía antiguamente. Si tenés y si no tenés, lo tratás de hacer. Suscríbete a este canal si te gustó esto, dale like o dale me gusta a este canal, a YouTube. Dale me gusta si te gustó, trata de seguirme suscribiéndote al canal, porque eso suma, y a la hora de distribuir este video y hacernos más conocidos y empezar a investigar en cosas realmente importantes, ayuda mucho más. Por ejemplo, los cambios generales que se están dando al planeta. Bueno, ahora sí, bendiciones.